Bueno, muy buenos días, tardes para ustedes, noches acá para mí. Estoy grabando este video en compensación por no estar hoy en la clase o mañana en la clase. Hoy es jueves acá, mañana viernes, o sea, en el momento que ustedes estén viendo este video, pues yo no estaré en clase debido a que tengo que estar urgentemente en Villavicencio para una acción de un proyecto de investigación que tenemos ahí, una situación que hay que hacer unas firmas y tiene que ser precisamente el viernes a esta hora de clase. Entonces voy a ser muy corto, hacer una grabación y ya también con le orientamos las diferentes instrucciones para que ustedes reciban su clase común y corriente, así yo no esté presente. Entonces, como ustedes se dieron cuenta en el taller, ese taller que tuvieron que hacer, que debe estar ya en el aula, vamos a dar un salto del territorio, de lo que entendemos por el territorio, de lo que hemos hablado de la territorialidad, de la territorialización, de la desterritorialización y de la reterritorialización, y vamos a dar un salto al ser humano. Estamos en una materia, una asignatura que se llama Geografía Humana y Social. En la geografía social reconocemos el territorio como ese espacio donde confluyen diferentes personas, donde confluyen no solamente personas con un entorno geográfico, sino que ahí confluyen emociones, confluyen sentimientos, confluyen los cuerpos, confluyen ideales y se van construyendo unas dinámicas de habitar el territorio, que era por el tema que hablamos. Pero para poder entender las dinámicas del habitar tenemos que hablar de la persona, de las personas que habitan el territorio. Por esa razón, el taller que ustedes hicieron y la nueva temática en la que nos vamos a incrustar tiene que ver con el sujeto, la subjetividad y la intersubjetividad. Entonces vamos a mezclar lo que entendemos con territorio con lo que entendemos con sujeto. Lo que entendemos por territorialidad versus subjetividad. Y lo que entendemos por desterritorialización y reterritorialización con intersubjetividad. Entonces los invito a que hagamos un resumen con una presentación que ya va apareciendo en pantalla que tiene que ver con sujeto, subjetividad e identidades políticas. Cuando hablamos de identidades políticas, estamos hablando precisamente de la intersubjetividad. Ya más adelante esos términos van a estar un poquito más claros. Entonces, en ese orden de ideas, pues iniciamos con la presentación. Bueno, entonces sabemos que estamos acá en esta clase, sujetos, subjetividad, identidades políticas. Mi gran objetivo es que nos acerquemos a los conceptos de sujeto, subjetividad e intersubjetividad desde el análisis de la condición juvenil. Cuando estábamos trabajando el territorio, hablamos de sus familias, hablamos de sus ciudades, hablamos de sus topofilias, hablamos de sus topofobias, de sus recuerdos y de sus memorias. Es decir, hablamos de la condición humana. En este caso vamos a hablar de la condición juvenil. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy común en ustedes como estudiantes y es que son jóvenes. Los une la juventud. Vamos a entender la juventud no como una etapa de vida, no como una etapa como una etapa de vida, pero no como una etapa de edad. Estamos diciendo que la juventud está entre tantos y tantos años, sino tiene que ver con una etapa de vida. En ese sentido, pues entendemos que la condición juvenil es una construcción sociocultural. Es decir, es el territorio, es como habitemos el territorio, es desde las condiciones culturales del territorio que entendemos lo que es ser joven, qué significa ser joven. Es muy diferente ser joven en Villavicencio a ser joven en el Castillo Meta. Es diferente ser joven en el Castillo Meta en el área urbana que serlo en el área rural. Y es muy diferente ser joven de estrato alto, rural, a ser joven de estrato bajo, rural. Yo puedo vivir en la ruralidad, pero puedo ser de un estrato alto, tener una casa, piscinas, con comodidades, con internet. Y si bien estoy alejado de la ciudad, tengo la ciudad dentro de mi casa. Y es muy diferente ser joven en una
finca, donde me toque trabajar, donde me toque hacer el jornal, donde me toque hacer diferentes actividades. Entonces la condición juvenil la vamos a entender, es decir, el ser joven como una construcción sociocultural que está definida y que es transitoria. Ya eso más adelante lo vamos a entender un poco más. Entonces, en ese orden de ideas, la gran pregunta que nos va a llevar a entender qué es eso de sujeto y subjetividad tiene que ver con la pregunta: ¿qué significa ser joven? La juventud es algo muy actual, mucho más actual de lo que ustedes imaginan. En la antigüedad, en el pensamiento antiguo, no existía el concepto de joven. O eras niño o eras adulto. Es en la modernidad, es a partir del siglo XVI, donde empieza a surgir esa etapa desde la psicología, desde un análisis de la sociedad, sociológico, antropológico, de esa edad, de ese momento intermedio donde no eres niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces, inicialmente, lo que significaba ser joven era una etapa de transición entre una edad de protección, de cuidado, a una edad de independencia y de emancipación. Sin embargo, la historia va avanzando y entonces lo que significa ser joven hoy es diferente a lo que significa ser joven hace 5 años. Es muy diferente haber sido joven en la pandemia que haber sido joven hoy en el 2024. Yo puedo tener hoy en el 2023, 14 años. Eso implica que en el 2020, en la pandemia, tuve 16, 17 años. Mi adolescencia tuvo que ser diferente. Estuve encerrado, no pude tener ese contacto con amigos, de pronto me desesperé en mi casa. De pronto mis experiencias amorosas iniciales fueron vagas o divagaron, no estuvieron satisfaciendo las necesidades que yo me imaginaba. Muchos de ustedes estuvieron toda su bachillerato esperando la graduación, el prom de 11, y tuvieron que vivir ese 11 o ese prom, esa despedida, encerrados en las casas. Entonces el territorio, el ambiente limita una condición, permite de una u otra forma identificarse. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero mostrarles 4 etapas de la vida en las cuales se trató de contestar la palabra de qué significa ser joven. La primera de ellas dice así: nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los mayores de edad. Nuestros hijos son hoy unos verdaderos tiranos. No se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Hay una definición de juventud. Ya más adelante miramos quién la dijo. Otra respuesta a qué significa ser joven. Le preguntan a una persona. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible. Una tercera opción fue cuando se preguntó por qué significa ser joven y alguien contestó: nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Y una cuarta respuesta fue la siguiente: esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Son 4 definiciones en 4 épocas históricas diferentes. Esta primera definición tiene que ver con la época de Sócrates, siglo V antes de Cristo. Es decir, más de 2500, 2600 años. Ya hace 2600 años había una concepción de que la juventud era diferente a la adultez, que la juventud generaba resistencia, que la juventud rompía valores, que la juventud no valoraba lo antiguo. Hace 2600 años. Esta segunda versión, ya no tengo ninguna esperanza en el futuro, tiene que ver con Hesíodo, mucho más antes de Sócrates. Estoy hablando de casi 2700 años. Y Hesíodo ya estaba diciendo que no había esperanza en el futuro si la juventud tomaba el poder, es decir,
ya en ese entonces había una desconfianza hacia el joven como diferente al adulto, el joven como una persona que está implicada en tratar de conocer, de vivir, y por eso separada de las tradiciones de la cultura. Por eso pues, se define como horrible o desenfrenada. La tercera definición, una bastante trágica, donde ya habla del fin del mundo, curiosamente es una inscripción de hace 3000 años. Hace 3000 años, en unos escritos de la antigua Mesopotamia, no se sabe quién lo escribió, había una reflexión sobre la juventud. Una juventud cargada de responsabilidades, pero cargada de desesperanza y cargada de desconfianza a partir de los adultos. Es decir, ya hace más de 3000 años se pensaba que los jóvenes no iban a ser capaces de hacer algo. Una cuarta definición es todavía más antigua, en los inicios de la civilización. Esto fue encontrar unas vasijas en el inicio de la civilización humana por allá en Mesopotamia. Nos empezamos a dejar de ser sedentarios, nómadas, y pasamos a ser sedentarios. Y en esa escritura cuneiforme mesopotámica ya estábamos hablando de que los jóvenes, aunque pensábamos que era, aunque anhelamos que son el futuro de una sociedad, los jóvenes representaban la ruptura de algo. Y eso está bien, porque ese concepto de juventud se ha permanecido hasta hoy. Los adultos, aunque dicen que los jóvenes son el futuro de la sociedad, que son los futuros de las familias, que son los futuros del país, no confían plenamente en un joven. Entonces, en ese orden de ideas, parafraseando una canción de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, del género ska, que habla de los pachucos. Entonces uno dice, bueno, sus mercedes, los que son jóvenes, siempre ha sido así. Ellos, los adultos, también han sido pachucos. Relájese. No vamos a tener tiempo de ver el video. Básicamente, esta canción de Pachuco lo que habla es de la posibilidad que se tiene al ser joven de ser diferente. Y la canción del Pachuco, de La Maldita Vecindad, lo que habla es de esa llamado a la tranquilidad a los jóvenes, de que no se desesperen porque no tienen la credibilidad de los adultos, porque siempre ha sido así. Es una canción en la que dialoga un joven con un adulto y le dice, oiga, papá, estése tranquilo, usted también fue joven, usted también bailaba mambo, tienes que admitirlo, también fuiste pachuco. Pachuco fue uno de los primeros géneros urbanos surgidos en México, los pachucos, jóvenes que se querían diferenciar de los adultos y empezaban a vestirse, a comportarse de una manera diferente. Ese pachuco nos lleva entonces a ir dando respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser joven? Pues ser joven es ser diferente. Bueno, como lo dijo Sócrates, como lo dijo Hesiodo, como lo dijeron los sacerdotes de la antigua Mesopotamia. Definitivamente, una definición de ser joven es ser diferente. El joven rompe esquemas, el joven establece nuevos paradigmas, el joven desafía la cultura, el joven no está conforme con su presente ni con su pasado y quiere construir un nuevo futuro. Tal vez muchos de ustedes, al hacer la línea del tiempo, hicieron un recuento de lo que son, de lo que eran y de esas memorias que los construyen. Por eso en su momento preguntamos, ¿qué lo hace a usted diferente? Y ese ser diferente implica pararme en el pasado, yo estoy hecho de memorias, situarme en el presente, es decir, yo hago parte de una posición histórica, pero con mi mirada en el futuro, es decir, yo tengo que ser diferente. Aquí iría a sonar una canción, después cuando estemos en clase lo oímos, un grupo de rock llamado Nepentes, es un grupo colombiano de la ciudad de Medellín, tocan una música un poco estridente, dura, y es una canción que dice, porque pensamos diferente. Y el coro dice más o menos, porque pensamos diferente, piensan que somos delincuentes. Porque
La segunda característica de ser joven es precisamente eso, pensar diferente. Y pensar diferente es ser revolucionario. Ustedes no pueden entender revolucionario como guerrillero. Revolucionario es aquella persona que, como dice la palabra, revoluciona algo, le cambia el sentido a algo, es decir, piensa diferente. En vez de ver una ventana, ve la posibilidad de un horizonte. En vez de ver una pared blanca, puede hacer un grafiti. En vez de ver un salón vacío, puede encontrar un lugar de baile. Por eso este señor que se llamaba Salvador Allende dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Es decir, la juventud implica ser revolucionario, llevar la contraria, ser rebelde, establecer sus propios límites, establecer su proyecto de vida, romper paradigmas, romper leyes, siempre en el marco de la dignidad humana, no ofendiendo ni tratando mal a nadie. Dice que el joven es eso, el joven está llamado a hacer esa revolución del niño o de la niña que hacía caso, que sentía una protección en sus padres, a pasar a ser el adulto independiente que tiene que hacer su propio camino. Y esa transición parte por ser diferente. Se me fue. Pasa por ser diferente. Ahora, ese ser diferente tiene que ver con el territorio. ¿Qué me hace a mí ser diferente? A mí no me hace ser diferente peinarme de una manera diferente o vestirme de una forma, ni me hace ser diferente la música que oigo, ni me hace ser diferente los gustos o los hobbies. No, el pensar diferente y el ser diferente, el ser único, el pensar diferente, tiene que ver con las condiciones del territorio. Una persona en Chocó, epicentro de esta canción que ven ustedes ahí, que es de donde vengo yo, una persona en Chocó piensa diferente porque tiene unas condiciones sociales diferentes. Y si él quiere mejorar su calidad de vida, pues entonces él piensa desde sus necesidades, desde sus expectativas y a partir de ahí cambia. ¿Qué pensará un joven en San Martín? ¿Qué pensará un joven en Granada? ¿Qué pensarán ustedes? ¿Qué pensarán ustedes desde las comodidades o limitaciones de sus casas? ¿Qué pensarán ustedes si tienen moto y va pensando en la moto? O si no tiene moto y va caminando, o va en una bicicleta, o le toca echar pata, o tiene carro. Es muy diferente la situación. Es muy diferente la situación de un estudiante de una universidad pública en Granada, ya no ustedes, a una persona que tenga la misma edad de ustedes, que iba en el mismo Granada o San Martín, puede ingresar a la universidad. El territorio limita, posibilita y limita. El cómo yo asumo la vida permite de una u otra forma establecerse en una condición de ser sujeto. Entonces aquí vamos entendiendo que entonces el sujeto joven, la condición juvenil, es una entidad pensante, diría este señor que se llama René Descartes. Uno de los primeros que empezó a definir eso del sujeto. ¿Qué significa el sujeto? ¿Qué significa ese sujeto que es diferente, que piensa diferente y que vive en un territorio diferente? Entonces él dice, el sujeto es una entidad pensante que es capaz de dudar, de razonar y de conocer. Eso dice Descartes desde la filosofía, que es un sujeto. Si Descartes los definiera a ustedes, estaría diciendo que ustedes son unas entidades pensantes. Es decir, ustedes tienen pensamientos. Y como tienen pensamientos, son capaces de dudar. La duda metódica de Descartes. Y como son capaces de dudar, acuérdense que Descartes decía, dudo de todo menos de que estoy dudando. Entonces son capaces de razonar y de conocer. Entonces aquí Descartes ya nos va centrándonos en una cosa que se llama el antropocentrismo. Entonces el sujeto es un ser humano. El sujeto no es un perro, el sujeto no es una vaca, el sujeto no es un árbol, el sujeto es un ser humano.
lamentablemente hemos entendido mal esas implicaciones de ser sujeto que nos decía Descartes. Y entonces hemos centrado una mirada hacia el antropocentrismo, es decir, al ser humano como eje de todo. Como el hombre es el único capaz, el hombre o la mujer, capaz de pensar. Los perros no piensan, los árboles no piensan, las vacas no piensan. Ojo, según Descartes. Entonces nos convierte en una especie superior. Y al vernos superiores, pues pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor. Y cometemos el error de entender el sujeto pensante como el centro del universo. De esto surge una nueva versión del sujeto y tiene que ver con otro filósofo y trata de corregir lo que de una u otra forma hizo Descartes. Y él dice, oiga, espere, no podemos pensar que el sujeto es el único ser que piensa y el único ser que manipula a la naturaleza, porque eso nos genera un antropocentrismo y el antropocentrismo nos está generando, ejemplo, que la gente priorice sus casas al terreno, al árbol, al agua, que priorice vivir bien a contaminar el medio ambiente, que priorice tener agua para sus vacas, así de ahí para abajo contamine el acueducto de la vereda donde viva. Entonces viene Emmanuel Kant, otro filósofo, y dice, el sujeto es una fuente de actividad cognitiva que organiza y estructura la experiencia a través de categorías de entendimiento. Es decir, no es un sujeto que solamente piensa y ya y por eso se diferencia, sino que es una persona, es un sujeto capaz de desarrollar una actividad cognitiva basada en la memoria, en los recuerdos, en la experiencia, en sus vivencias, y estas categorías las va organizando para generar un aprendizaje. Entonces dice, el sujeto es un sujeto que aprende más que piensa, que aprende de su experiencia, que aprende de su vida. Lamentablemente, pues, comprendimos muy mal a Kant. Y entonces esa comprensión mala del sujeto educable o del sujeto que necesita ser educado nos llevó a una cosa que se llama el logocentrismo. El logocentrismo es centrar el pensamiento como lo más importante. El logocentrismo quita la emocionalidad, la deja por fuera, piensa que las emociones nos hacen débiles, piensa que las emociones nos hacen personas no racionales, que solamente cuando superemos la emocionalidad entendemos que no somos animales. Pues eso está mal, así como el antropocentrismo, que es centrarse o pensar que el ser humano es el centro de todo. El logocentrismo asume equivocadamente que es lo cognitivo, el pensamiento, lo científico, lo único que vale. Y entonces los saberes campesinos, los saberes rurales, las comunidades indígenas, los afros, las personas que no van a un colegio, las personas que tienen sabiduría popular, no caben en este concepto de sujeto, porque entonces no organizan en categorías de entendimiento, no van a una escuela, no son educables, entonces no existen. O sea, ante esta mala interpretación que duramos muchos siglos en ella, surge una nueva interpretación del sujeto, nuevamente otro filósofo, Hegel. Él dice, el sujeto es un ser histórico y social, que se construye a sí mismo en la interacción con el mundo y con los demás. Entonces no es solamente un sujeto que piensa y que por pensar ya es superior a todas las especies, ni es un sujeto que organiza el entendimiento a través de la experiencia y de la memoria y organiza su aprendizaje, sino que el sujeto es sujeto porque se construye a través de la interacción que tiene con las personas. Lamentablemente entendimos mal el concepto de Hegel de sujeto y caímos en otra trampa, que es el epistemocentrismo. Es decir, pensar que hay un solo pensamiento real, un solo pensamiento correcto. El epistemocentrismo nos permitió entonces asumir que solo hay una verdad. Entonces asumimos que solo hay un Dios, asumimos que por la religión mía es la correcta, asumimos que mi equipo de fútbol es el mejor, asumimos que mi candidato es el que tiene la verdad, asumimos que lo que dice tal periódico es real y desconocemos otros saberes y otros conocimientos.
nuevamente surge otro filósofo ya sobre el siglo XX, y entonces que es Foucault. Y Foucault habla, no, el sujeto es una construcción discursiva, no solo histórica, no hereda las condiciones culturales, sino que es un sujeto que construye a través del discurso, que se produce a través de las relaciones de poder y de conocimiento en una determinada época y cultura. Es decir, que para Foucault el sujeto se construye y el sujeto es producto de las diferentes interacciones que desarrollen en una época y en una cultura a través del poder. Eso que ha generado ejemplos, que históricamente entonces pensemos que los hombres son mejores que las mujeres, que las mujeres hacen parte del sexo débil. Este pensamiento discursivo y de poner una condición encima de la otra, pues permitió, ejemplo, que surgieran movimientos como el falocentrismo, que nosotros lo conocemos como el machismo, el racismo, la xenofobia, pensar que hay algunas personas que porque tienen diferentes poderes o ejercen un poder son mejores que otros. Nuevamente entendimos mal el sujeto. Viene un tercer filósofo, sociólogo, que es Lacan, que habla de que el sujeto es una falta, una ausencia de completud, que busca a través del lenguaje y de la interacción con otras personas satisfacer su deseo. Aquí hay otra interpretación del sujeto. Todas son válidas. Lo que pasa es que históricamente las hemos interpretado mal y han surgido estas condiciones como el epistemocentrismo, como el homocentrismo. Aquí Lacan nos pone a discutir sobre las identidades. Y aquí Lacan nos permite entender ya que el sujeto no es algo realizado, que por solo pensar entonces ya estoy realizado, o porque puedo aprender y puedo desarrollar lenguajes, entonces ya me convierto en una persona con más poder que otra, y que al tener poder lo oprimo. Aquí Lacan nos dice, no, el sujeto siempre está incompleto y siempre necesita del otro para poder ser alguien más. Ustedes como maestros necesitan a sus estudiantes. Un maestro sin estudiantes no es estudiante. Y sus estudiantes necesitan a un maestro. Un estudiante sin maestro no es un aprendiz. Entonces con Lacan empezamos a desarrollar una condición, y es que no solamente en la sociedad somos sujetos, sino que somos sujetos políticos. Es decir, que a nosotros nos determina y nos construye las interacciones sociales. Eso vuelvo al inicio. Por eso es diferente ser joven en Granada a ser joven en Nueva York. Por eso es diferente una persona de 18 años en Australia a una persona de 18 años en el Castillo Meta. Puede tener las mismas condiciones físicas, pero las condiciones sociales lo limitan. Es diferente una persona ser joven en un estrato 6 a ser joven en un estrato 1. Es diferente ser joven mujer a ser joven hombre. Hay unas condiciones, ya sea de poder como Foucault, de aprendizaje como Kant, históricas como Hegel, o de pensamiento como Descartes, que estábamos viendo. Entonces aquí lo importante es entender que mientras yo esté con otros en un territorio, me convierto en un sujeto político. ¿Sí? Ese sujeto político pues nos lleva a entender quiénes son ustedes. Por eso hicieron ese taller, donde la historia de Margarita ustedes la dividieron en 3 momentos. Margarita en su infancia, Margarita en su juventud, Margarita en su adultez y Margarita pronta a la muerte. Y a través de diferentes categorías, experiencias, estudios, relaciones con otros, grupos de interés, ustedes fueron entendiendo quién era Margarita, esa mujer que fue quemada en un cajero automático en España. Y después hicieron lo mismo con sus vidas. Entonces por eso ese taller que tenía que ver con historias de vida y narrativas, que ustedes leyeron toda la carreta desde la pedagogía, cómo se trabaja, pues básicamente es la reconstrucción de un sujeto. Ustedes en cada una de esas columnas recuperaron lo que dijo Descartes, lo que dijo
Kant, lo que dijo Hegel, lo que dijo Foucault, lo que dijo Lacan sobre el sujeto. El sujeto es un ser histórico. Entonces ahí le va diciendo a usted que trate de describir quién es usted cuando era joven, quién era Margarita cuando era niña. El sujeto es un ser que aprende. Bueno, en qué grupos de interés o qué acciones representativas tuvo Margarita, cuáles tiene usted. Y de esta manera, responder a la pregunta de quién soy yo, pues responde a la pregunta, pues tiene una respuesta clara y es un sujeto político. ¿Quién es usted? Un sujeto político. Es decir, no basta con existir, hay que establecer unas relaciones con el territorio. Como ejemplo lo hacen jóvenes del colectivo Antras Street Art, un colectivo de jóvenes en toda Colombia, varias ciudades, incluido Villavicencio. No tengo conocimiento que los haya en el Meta, en Granada o en San Martín o en el Castillo, donde ustedes están. Y es un colectivo de artistas que intervienen paredes para convertir a través de sus mensajes el arte en una categoría que esté al alcance de todos. Es decir, entienden y viven su vida política desde una gran galería de arte que es la ciudad. Para ellos no hay paredes blancas, para ellos cualquier pared puede permitirse ser intervenida y llevar arte a la calle, llevar arte a las paredes. Algunos dirán eso está muy feo, un graffiti daña, pero miren lo que pasó, ejemplo, en la universidad hace 15 días. Había una pared en blanco y hoy es un graffiti bien interesante sobre la paz, la construcción, la resistencia. Las paredes que hay en la sede de Granada pintadas sobre diferentes aspectos de la naturaleza, de la Pachamama, de la relación con el otro, con la naturaleza, con los animales, pues permiten entender una forma de vivir la ciudad, de habitar el territorio y de ser sujeto político, porque estos no son solo rayones y grafitis, sino son enunciados políticos. Es decir, me permite a mí comunicarle algo a los demás. Otro ejemplo está el colectivo Charbol, también colombiano. El colectivo Charbol es un grupo de jóvenes que a través del diseño gráfico cuentan una versión de la historia, una historia de jóvenes para jóvenes. Cuentan, ejemplo, historias como la de este libro que se llama Los 11, que son estas 11 ratas que estuvieron en la toma del Palacio de Justicia por la extinta guerrilla del M-19 y fueron retomado el Palacio de Justicia por el gobierno, por el Ejército Nacional, generando una de las catástrofes más absurdas en la historia de Colombia. En esa toma y en esa retoma se quemó el palacio, murieron muchos magistrados, murieron todos los guerrilleros que se tomaron y mucha de la gente que trabajaba acá fue desaparecida por el mismo ejército. Desaparecida y hoy en día no se sabe dónde están. Entonces estos muchachos quieren contar esa historia, pero desde la versión de 11 ratas que habían dentro del Palacio de Justicia, ratones que estaban ahí. ¿Qué habrá pasado con esos ratones? Y a través del diseño gráfico ellos cuentan esa historia y muestran a través de, como ven en esta imagen última, a través de diferentes medios digitales van contando la historia de Colombia. Esto es una forma de ser sujeto político y de apropiarse de la historia y de la memoria, como decían nuestros filósofos. Son sujetos cognoscentes, son sujetos que tienen memoria, son sujetos históricos, son sujetos políticos y tienen una forma diferente de contar el poder. Otro grupo de jóvenes ha creado un festival de cine importantísimo en Colombia, se llama el Monte María Audiovisual, Festival Audiovisual de los Montes de María. Los Montes de María son una región de Colombia situada cerca de la costa Caribe, donde hay una depresión, a partir de la depresión Momposina, es decir que algunos ríos confluyen con el Magdalena y forman no solamente unos paisajes ricos en biodiversidad, sino unas montañas y unos espacios bien interesantes en la geografía colombiana. Pero esos espacios no son pristinos, no son unos paraísos, sino que esos espacios fueron durante mucho tiempo un lugar de presencia de la guerrilla de las FARC, donde por cuestiones del destino, si usted nacía en los Montes de María, pues lamentablemente como joven o niño tenía muy pocas posibilidades, pues solamente era haber unos pocos colegios. Los colegios rurales no existían porque pues estaba el territorio tomado por las FARC, solo estaban los colegios urbanos
de unos pueblos. No había acceso a la universidad, no había acceso a otras cosas, entonces cuando ustedes tenían una edad de considerarse jóvenes, lo único que podían tener eran dos opciones, o tres. O ingresaba a la guerrilla, a las FARC, o ingresaba a las autodefensas, o ingresaba al ejército. No tenían más opciones. Al ver estas situaciones, unos jóvenes que estudiantes de cine, de los Andes, de la Javeriana, de la Universidad Nacional, de algunas universidades de Bogotá, se dieron la tarea de apropiarse del territorio y de llevar cursos de cine a los niños de los Montes de María. Hoy ya van como por el sexto, séptimo festival audiovisual, son más de 15 años en los que ellos han estado allá enseñándole a los niños manejo de cámaras, grabar con celulares, que ellos entiendan que hay otra forma de contar su territorio y de vivir su vida, que es a través del cine. Muchos de esos niños han podido ganar becas, han podido irse a estudiar a Cartagena, a Santa Marta, al mismo Bogotá, y a través del cine ellos han modificado la historia de un territorio y sus propias vidas. Eso es ser sujeto político. Tanto los muchachos que enseñan el manejo de cámaras y crean el festival audiovisual, como los niños y los jóvenes que reciben estas clases y a través de eso intervienen su vida, intervienen sus espacios y cambian sus formas de entender la vida. Aquí hay una foto de cómo los niños posan felizmente con sus artefactos de video, aprenden a hacer guiones, a grabar, iluminación, sonido y a crear sus propias películas sobre sus historias de vida. Y esto pues les va llevando a entender que hay otra posibilidad de ser sujeto, que es ser sujeto político. No confinarse y no confiarse en lo que la vida les dio, no ser conformistas, sino entender que son dueños de su propio destino. Otro grupo se llama la Corporación Sueños Films y su festival Ojo al Sancocho en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es una localidad de Bogotá con bastante vulnerabilidad, una situación durante muchos años. Ciudad Bolívar ha tenido que ser epicentro de violencias, epicentro de carencias de servicios de servicios básicos, de circuitos de miseria, de pobreza, de hambre. Entonces un grupo de estudiantes liderados por este joven que está acá de mitad decide hacer lo mismo que hicieron los de los Montes de María, pero hacerlo en Ciudad Bolívar y enseñarle no solo a los niños sino a la gente en general, a la comunidad, a contar historias a través del cine. Y entonces crean el festival de cine más grande que tiene Colombia, que se llama Ojo al Sancocho, que se celebra anualmente en Colombia, en Bogotá, y tiene que ver con el cine y el video alternativo y comunitario. Es decir, con esas capacidades que tienen algunas comunidades de contar sus propias historias. Entonces los muchachos no esperaban y las comunidades a que otros les contaran al mundo que era Ciudad Bolívar, sino que ellos mismos contaron sus propias experiencias. Ellos mismos contaron qué significa ser ahí y a través de estos videos documentales que se exhiben en centros comunitarios, no se exhiben en grandes cines, sino en espacios sociales y comunitarios como los salones comunales, como los salones de clase, le van mostrando al mundo que uno puede apropiarse de su territorio, ser sujeto político y cambiar los cursos de la vida. También tenemos muchos ejemplos de cómo las juventudes obreras cristianas, a partir del siglo pasado, en la época de los 40, lideraron iniciativas juveniles a través de la evangelización, a través de ser agentes de cambio, llevar el mensaje de Cristo y a través del mensaje de Cristo dignificar el trabajo, dignificar el papel de la mujer, dignificar el papel de la familia. Estas juventudes obreras han migrado y hoy se conocen como juventudes cristianas o juventudes católicas, que a través del mensaje o con la excusa del mensaje de Cristo transforman su vida y transforman las vidas de las comunidades. Eso es ser sujeto político. En términos generales y para ir cerrando, ¿qué significa ser sujeto político? Un sujeto político es un joven, es una persona, es un adulto, es un niño, en este caso estamos hablando de jóvenes, que construyen sus propias temporalidades, que construyen sus propias líneas del tiempo, que entienden y parten qué significa para ellos haber sido niño, qué significa para ustedes haber sido joven,
qué significa para ustedes el territorio, cómo se apropian del territorio, y a partir de eso pues ustedes diferencian el sujeto social del tiempo físico, es decir, ustedes, las personas, al ser sujetos políticos, entienden sus propias temporalidades, entienden que son constructores de sus propias vidas y que se apropian de una u otra manera del territorio. Entonces esta primera parte de teoría tiene que ver con entender que el sujeto es una construcción política, es decir, el sujeto necesita de otros para construirse, así como los ejemplos de los jóvenes que les he mostrado. Y esa construcción con otros se llama, perdón, me devuelvo. El sujeto es una persona que necesita de otros, pero que al mismo tiempo entiende su labor en un territorio. Cuando yo entiendo mi labor, mi visión, mis ideales y los pongo al servicio de cumplir mis sueños, pero a través de las realidades de mi territorio, estoy haciendo una cosa que se llama subjetividad. La subjetividad es mi propia manera de asumir mi tiempo físico y mi tiempo social. La subjetividad es una temporalidad que construye cada uno de ustedes. Por eso algunos de ustedes han decidido ser madres, padres, otros han decidido tener unas orientaciones sexuales explícitas, directas, otros han asumido ser heterosexuales, otros han asumido ser homosexuales, otros han asumido ser pansexuales, otros asumen su vida desde la precarización de los recursos económicos, porque consideran que ser pobre no es una cosa peyorativa, sino una condición de lucha. Otros asumen su condición de clase media o de clase alta de una manera particular, entienden cuáles son sus privilegios, entienden cuáles son sus metas, que no necesariamente son las mismas, y trabajan por cumplir esas metas. Eso se llama subjetividad. Es mucho más que la personalidad, porque no es una cosa interna como la personalidad, sino es una cosa externa, la subjetividad. Es una forma en la cual yo abordo y comprendo el mundo. Pero cuando yo estoy haciendo ejercicio de mi subjetividad, ¡pam!, me doy cuenta que yo no estoy solo en el mundo y que hay otros igual a mí en cuanto a condición física, pero con sueños, con ideales diferentes. Y que para algunos es tarde y para otros es temprano. Y para unos es de día y para otros es de noche. Y para unos está bien como para otros está mal. Es decir, que hay diferentes formas de subjetividades. Cuando estas subjetividades se encuentran en un mismo territorio, se llaman intersubjetividades. Ustedes viven una condición de sujeto joven, de sujeto estudiante, de ser estudiante de Unillanos, de ser estudiante de la licenciatura de Educación Campesina y Rural, y cada uno asume esta carrera con una particularidad. Cada uno asume el ser de Unillanos con una particularidad. Cada uno asume ser joven con una particularidad. Pero todas esas particularidades confluyen en un mismo salón de clase, en un mismo territorio. Eso se llama intersubjetividad. Entonces el sujeto es aquel que es consciente de su estar en el mundo. La subjetividad es cuando yo le pongo mi propio acento a esa conciencia. Y la intersubjetividad es cuando yo entiendo que todas estas dinámicas se dan en un territorio. Ahí paramos. Dentro del aula de Moodle ustedes van a tener una lectura que hacer, unas lecturas, y a través de esas lecturas un ejercicio para que el resto, aquí gastamos ya una hora o casi una hora, para que el resto de las 2 horas usted pueda complementar el ejercicio de clase con la excusa de que no pude acompañarlos. Entonces ya el resto de situaciones la vivirán dentro del aula de clase en el tema específico, en el aula Moodle. Nos vemos dentro de 8 días y que la pasen bien. Hasta luego. Cualquier cosa por WhatsApp estoy pendiente.